El entrenamiento de los grandes modelos de lenguaje está oculto por un halo de misterio y secretismo. Desde hace años, las grandes empresas de IA dejaron de ser transparentes, amparándose en el secreto para tratar de rentabilizar las enormes inversiones que están recibiendo. Pero la última publicación de Hugging Face viene a traer luz a este mundo. El entrenamiento de los modelos de lenguaje no tiene nada de mágico o de arte, sino que tiene mucho más que ver con el método científico. La tertulia de la inteligencia artificial. Ya falta menos para la singularidad. Bienvenidas, bienvenidos a la tertulia de la inteligencia artificial. Hoy está con nosotros Josu Gorostegui, bienvenido. Buenas, Guillermo. Y yo soy Guillermo Barbadillo. Josu, ¿qué tema nos traes hoy a la tertulia? Pues hoy traigo un artículo de Hugging Face que habla de Smodel M3. Entonces ellos han publicado hace un mes un artículo donde pues publican y cuentan cómo ellos entrenaron el modelo. ¿Vale? Lo cuentan un poco en forma de crónica y bueno, pues narran un poco todo ese proceso, desde las cosas que salieron mal como las decisiones que tomaron y pues finalmente cómo pues, el modelo funciona, etcétera. O sea, es una guía de cómo entrenar un modelo de lenguaje. Eso es. O sea, se diferencia un poco de ese clásico artículo de archive o de artículo de paper clásico en el que pues, se solventa una parte del estado del arte, sino que es más una guía práctica, pues contando todas las vicisitudes, ¿vale? Pues te cuentan, pues, por ejemplo, los problemas que tuvieron en el clúster o pues las decisiones que han tenido que ir tomando a lo largo de, pues, de esa parte teórica que ellos querían solventar, ¿vale? Entonces, sí, antes de empezar, por si acaso alguien en la audiencia no conoce qué es Hugging Face, pues bueno, y si quieres, Josu... Sí, Hugging Face para mí es el equivalente de GitHub, pero para la IA, ¿vale? ¿Sabes? Diría que, pues así como GitHub es la plataforma donde los desarrolladores pues depositan su código, y bueno, a día de hoy sí que también es un poco plataforma para desarrollar ya completa, ¿vale? Porque tienen también partes para hacer pipelines, etcétera. Pues digamos que es el equivalente para modelos de Machine Learning. Muy centrados en parte para modelos de lenguaje, pero bueno, pues a priori hay de todo. Hay de todo, pero bueno, inicialmente sí que diría que eran modelos de lenguaje y pues también al final hay datasets, ha ido evolucionando muchísimo la plataforma y hay incluso artículos de blog. Sí, hay demos también, te dejan muchas veces probar los modelos que están ahí, muchas veces de manera gratuita. O sea, es una plataforma que está muy bien. Sí, a día de hoy, de hecho, es el estándar de facto para cuando se publica un modelo open source. Normalmente se publica en Hugging Face, salvo que pues, lo publiquen en un servidor ajeno a toda esta infraestructura. Pero normalmente los modelos se publican aquí. Bueno, tienes las particularidades de que permite correr demos, como decías, y yo mirando un poco... Sí que es cierto que recibe rondas de inversión por parte de diferentes venture capitals y luego también tienen parte en la que hace una especie de consultoría, ¿no? De que hacen trabajos para ciertas empresas y de ahí sacan inversión también, bueno, dinero. Sí, bueno, y también son como una especie de intermediario. Al final, si tú subes tu modelo a Hugging Face, ellos te permiten de una manera muy fácil servirlo a otras personas, entonces tú pagas ahí por cómputo. O sea, es un poco como un intermediario entre AWS u otro servicio en la nube que te pone las cosas muy fáciles para que tus modelos fácilmente los puedas servir y desplegar. Eso es. Entonces, bueno... Sí, y otro matiz muy importante es que Hugging Face es una plataforma que está muy a favor del open source, lógicamente, porque al final lo que publicamos ahí casi siempre es público. También tienen pues cosas en privado, que es otra de las formas que tienen de tener ingresos, pero principalmente es todo público. Entonces, como parte de esa labor a favor del open source, pues tienen unas cuantas librerías. Si habéis hecho entrenamientos o fine-tuneados de modelos de lenguaje, seguro que las habéis usado. Y esto
este tema que nos trae Josu hoy, pues es en parte esa labor que tienen de hacer open source, de describir públicamente pues cómo se puede entrenar un modelo de lenguaje. Sí, que o sea, la pregunta de dónde sacan el dinero a mí me surgía porque, por ejemplo, como veremos en este artículo, el entrenamiento no es barato. Es decir, no lo pueden hacer por amor al arte. Ellos tienen ahí una parte para invertir en el open source. Y como iremos viendo, pues aquí se han dejado unos dineros. Sí, pero yo recuerdo hace ya meses, había alguien en Twitter que se preguntaba eso, de qué vivía Hugging Face, y contestaba, pues no sé si el CEO o el CTO o alguno de esos, diciendo que ellos eran rentables a día de hoy. O sea que con las líneas de negocio que tienen, son capaces de ser rentables. Pues está muy bien eso. Entonces, aunque muchas veces se puede intuir o se puede reducir al absurdo de que un entrenamiento simplemente es fuerza bruta, como veremos en el artículo, yo creo que al final pues no es tal que así, ¿no? Al final es un viaje complejo, se toman muchas decisiones por el camino y hay que ser muy metódico para poder llegar a un modelo viable, ¿vale? Y bueno, ya empezando con el artículo, empieza de una forma un poco polémica o con una verdad un poco incómoda, que a mí me parece súper interesante, sí. Que es haciéndote la pregunta si de verdad tienes que entrenar un modelo. A mí me gusta mucho como dice en una de las primeras frases, maybe you don't need to train your own model. Y al final me gusta mucho también la parte en la que embarca o el marco en el que ellos ponen el modelo de, o sea, el paradigma de no estás entrenando un modelo, sino que estás resolviendo un problema, ¿vale? Creo que eso es muy importante a la hora de responder a la pregunta de si tenemos que entrenar un modelo. Entonces, bueno, a veces se toman decisiones equivocadas de, pues, por ejemplo, queremos entrenar un modelo porque tenemos recursos, o queremos entrenar un modelo porque la IA es el futuro. Entonces, creo que ellos proponen un marco en el que te intentes salir un poco de eso y hagas un análisis basado en datos de por qué necesitas un modelo y por qué no te sirve, pues, por ejemplo, el modelo open source que salió de Llama o el modelo open source que salió DeepSeek, que publicó todo su expertise a la hora de realizarlo y entrenarlo. Entonces, a mí eso me parece un poco muy interesante a la hora de, pues, cualquiera que vaya a entrenar un modelo tan grande que requiere muchísimos recursos, pues se haga esas mismas preguntas. A mí esa parte me ha gustado también, Josu, y me recuerda, me parece muy análoga a cuando tú tienes que resolver un problema y realmente necesito inteligencia artificial para resolver este problema, o puedo usar un algoritmo que ya existe y que me va a dar un buen resultado. Entonces, lo veo muy análogo en ese sentido. ¿Realmente necesito entrenar un modelo de lenguaje? ¿Realmente necesito IA? Entonces, plantearse esas preguntas al inicio de cualquier proyecto es fundamental. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, ahí enmarca 3 razones válidas en las que, bueno, pues se puede querer entrar en un modelo para investigación, para probar nuevas arquitecturas, ¿vale? No es el caso del artículo, al menos. Luego también puedes tener situaciones particulares de producción, ¿vale? Un dominio único, por ejemplo, ponen genómica, en el que, pues, imagínate que tienes que utilizar o tener un modelo que entienda muy bien, pues, genómica, que si ha sido entrenado con la Wikipedia, pues no va a poder entender bien eso. O tiene que saber de leyes. Si ha sido entrenado con la Wikipedia, una vez más, ese lenguaje le va a ser muy complicado de asimilarlo. Otra razón que dicen son las restricciones de implementación, ¿no? Pues igual tienes que tener un dron de rescate en la montaña y necesitas unas condiciones de despliegue muy concretas. Y otra más que dices, pues ya suele ser más de seguridad de gobernanza, en la que pues igual tienes que tener un modelo que sea on-premise y no tenga conexión a internet, ¿no? Esta yo creo que podría ser, por ejemplo, sí que solventable, ¿vale? A nivel técnico, sin tener que entrenar un modelo de base, pero bueno, lo ponen como razón plausible a la hora de entrenar un modelo enteramente propio. Y luego ellos pues se embarcan en la de tener un open source, ¿vale? Ellos al final ya han entrenado varios modelos, tenían antiguamente Bloom como alternativa a GPT-3 por el año 2020, ¿vale? Para hacer oposición a ese modelo cerrado por parte de OpenAI, también conocida como Closed AI.
Y luego también haciendo oposición al GitHub Copilot, que tenía Codex, pues ellos sacan, ¿cómo se llamaba? StarCoder. Y bueno, pues SModel M3 lo que hace es tener un modelo pequeño, ¿vale? Que al final todas estas cosas que estamos diciendo ahora definen un poco el porqué. Un modelo pequeño que funcione en el móvil en un dispositivo embebido, que sea multilingüe, que no sea solo inglés, y que tenga un contexto largo, ¿vale? Esos son, digamos, los 3 requisitos que van a pivotar, o sea, van a motivar todo el artículo y los vamos a ir viendo a lo largo de todas las decisiones que se toman en el artículo. Entonces, claro, los gigantes como Google y Meta pues están más centrados en hacer modelos gigantes y pues ellos intentan un poco rellenar este hueco estratégico, ¿vale? Entonces, ya empezando un poco con la parte del entrenamiento, habilitan o introducen el concepto de ablación, ¿vale? Every big model starts with a small ablation. Entonces, me gusta mucho, al final es un concepto muy necesario porque los entrenamientos de LLMs pues al final requieren mucho tiempo, requieren, pues en este caso un mes, pero no son entrenamientos que puedas hacer rápido. Entonces, necesitas una cantidad de pruebas grande para saber que tu hipótesis o tu entrenamiento va a tener éxito, ¿no? De que no vas a fallar a la mitad o de que lo que saques de resultado en el entrenamiento no vaya a servir para absolutamente nada. Entonces, hay un dato muy interesante que es que el entrenamiento final fue de 266.000 horas y 161.000 horas de GPU se fueron en ablaciones, ¿vale? Entonces, al final se va un gran coste. De hecho, muchas veces se ignora ese coste. Se ignora el coste de las ablaciones cuando se está diciendo que hemos entrenado DeepSeek sin tener en cuenta esa parte previa, que es la parte más gruesa del coste en general de dineros que se te puede ir en un entrenamiento. Entonces, ¿qué decir una buena ablación? Pues lo que muchas veces se habla en ingeniería, ¿no? Necesitamos velocidad para probar hipótesis rápidamente y fiabilidad para pues, que nuestras pruebas digan algo sobre que nuestro entrenamiento va a ir bien, ¿no? Y entonces, pues, ellos al final, como veremos en el artículo, pues van iterando sobre todas estas metodologías para que asegurar de que su entrenamiento va a ir bien ante cualquier circunstancia y pues poder iterar lo más rápido posible. Pues, por ejemplo, el clúster es una buena muestra de ello, ¿no? Entonces, sí que ponen ciertas reglas de compromiso en el artículo, ¿vale? De ser paranoico con las evaluaciones, de entrenar lo suficiente y de probar una cosa cada vez, que eso al final yo creo que es básico en ingeniería, ¿no? Cuando estás entrenando modelos de IA, pues no puedes probar, no puedes cambiar los datos y cambiar la arquitectura a la vez, porque si no, pues igual no sabes de dónde viene tu mejora o lo que sea, ¿no? Vale. Entonces, como ya hemos dicho, tenemos los constraints, ¿vale? La arquitectura del modelo, pues, se quiere para dispositivos Edge, el contexto ya está limitado en 128.000 tokens. Entonces, bueno, pues aquí ya surgen diferentes problemas con sus consecuentes anécdotas, ¿no? Cada una, pues yo creo que es muy interesante. Por ejemplo, como al final este modelo va a ser diferente a los típicos modelos de llama con 400 millones de parámetros y solo tiene que tener 3 billones de parámetros, pues aquí hay unas restricciones de memoria que no vas a tener cuando estás sirviendo en un modelo, en un clúster completo, ¿vale? O en un clúster servido en la nube, ¿vale? Lo completo. Lo vas a servir en un móvil o lo tienes que poder servir en un móvil, además de o en un servidor de bajo coste, pero bueno. Entonces, con respecto al mecanismo de atención, pues hay diferentes algoritmos y ellos se deciden por el Group Query Attention, ¿vale? Que entre los diferentes disponibles, pues al final es el que reduce más la memoria KV caché, ¿vale? Ya que mediante este algoritmo lo que hace es que la memoria requerida para inferencia sea algo menor, ¿vale? Entonces, al final es un poco decisión que viene tomada por el hecho de que se quiere que este modelo sirva para móviles, pero bueno, viene un poco por esa limitación, restricción, ¿vale? Luego también tenemos la parte de codificación posicional, que también es súper interesante porque al final los modelos de lenguaje tienen que... O sea, no saben dónde está cada palabra. Entonces,
el perro muerde al hombre o el hombre muerde al perro, son la misma cantidad, el bolsa de palabras, por decirlo así, pero ellos pues al final tienen como diferentes técnicas para que sepan la posición de cada palabra. Entonces ellos llegan a una conclusión de que en contextos pequeños eso es correcto, pero en contextos grandes no tanto. Entonces lleva una técnica llamada No Positional Embeddings, que es una alternativa un poco radical, pero que en ciertas capas de la red neuronal borran digamos, esos vectores de posiciones. Y así, pues el modelo le obliga al modelo a aprenderlos por contexto puro. Entonces, ¿qué querías comentar, Guillermo? Sí, no, quería volver un poquito para atrás, que me parece que hay una parte que quizás no ha quedado del todo clara. El inicio de todos estos experimentos es elegir un modelo que sabes que funciona bien. Un modelo que ya ha sido entrenado, que puede ser una versión anterior de Small o de Llama o de lo que sea. Y ese es el punto de partida para todo esto que estamos hablando ahora. Cogemos un modelo con una arquitectura determinada, un token ICER determinado, y lo que vamos a ir haciendo es variaciones sobre ese punto inicial para intentar buscar cuál es la mejor configuración, la mejor arquitectura para el caso de uso que queremos resolver, y como has dicho, pues es un modelo pequeñito, que pueda funcionar en el móvil, que tenga una cierta capacidad de razonamiento, que sea multilingüal. Entonces, una vez definido esos objetivos y ese modelo inicial, lo que van a hacer a lo largo de todo este artículo es ir planteando experimentos para, en cada experimento, encontrar la mejor configuración para la parte que queremos experimentar. Pues lo que has comentado ahora del mecanismo de atención o de cómo se representan las palabras. Sí, al final son un cúmulo de decisiones, unas con mayor peso o menor peso, pero bueno, todas van restringidas por esa base que se establece por vamos a entrenar un modelo, por qué lo tenemos que entrenar, etcétera, y por estas restricciones, ¿no? Entonces, para cada configuración se hace un entrenamiento pequeñito, mucho más corto que el entrenamiento largo, y se evalúa el modelo y se comparan, pues eso, pruebas distintos mecanismos de atención y, oye, pues A funciona mejor el mecanismo de atención A, pues los siguientes experimentos lo hacemos con este mecanismo. Así, poco a poco vas acotando y tomando decisiones, siempre todas las decisiones basadas en resultados de hacer entrenamientos pequeñitos. Sí, ese es el concepto que he explicado un poco antes de la ablación, ¿no? O sea, la ablación al final, pues dependiendo de la prueba, es una prueba que te va a decir si tú esa decisión la estás tomando correctamente o no, ¿vale? Entonces, como bien dices, pues para cada una de estas cosas que vamos a explicar se hace un experimento aislado basado en pues, la experiencia o el estado del arte anterior. Exacto. Entonces, a mí como metodología, a ver, yo creo que es un poco lo que hacemos todos, pero aquí se hace muy sistemáticamente y es pues muy parecido al método científico. Tienes una hipótesis, planteas un experimento y con ese experimento validas o rechazas la hipótesis que querías probar. Sí, aquí un poco la problemática, volviendo un poco atrás, o sea, se elige un modelo de base sólido. Lo que sí que es cierto que puede haber un poco de incertidumbre es si eso va a extrapolar. Es decir, si tú has entrenado con 1 billón de tokens, si luego cuando entrenes con todos los tokens de entrenamiento, si vas a poder extrapolar esos resultados. Es lo que más... Hay un salto de fe. Hay un salto de fe. Y de hecho por eso es un poco las reglas de compromiso que mencionaba antes. Las reglas de compromiso que menciona el artículo es entrenar lo suficiente. Pero sí que es cierto que habrá capacidades emergentes que algunas veces no puedas emular, es decir, o no puedas predecir, mejor dicho. Entonces, sí, ahí al final siempre hay pues un poco de incertidumbres, claro, no vas a saber. Y luego al final cuando juntes todas las hipótesis o todas las pruebas, pues siempre puede haber comportamientos indeseados. Otras cosillas que hemos visto que se menciona en el artículo, pues por ejemplo el tokenizer, ¿no? El tokenizer habitualmente se utiliza el tokenizer de GPT-2, ¿vale? Y ellos pues al final ven que si quieren hacerlo multilingüe, pues por ejemplo lo prueban con árabe,
y una frase la convierte en 100 fragmentos. Y en cambio el tokenizer de Gemma y Llama 3 pues lo representa mucho más eficientemente, en 44 tokens. Entonces es un cambio muy radical, ¿vale? Aquí entonces pues utilizan otra métrica más llamada fertilidad, en la que cuanto menos fertilidad, mejor compresión y más velocidad. Al final aquí, una vez más, esta prueba se alinea mucho con lo que ellos necesitan conseguir, ¿vale? Pues porque más contexto útil por el mismo número de tokens. Entonces, Claro, no solo contexto útil, sino también velocidad. claro, Si en vez de 44 tokens necesitas 100 para decir lo mismo, pues va a haber mucha diferencia de velocidad. claro. Entonces, bueno, luego ya pasamos al bloque de los datos, ¿vale? Porque aquí ya sí que es más complicado. Hay una parte interesante que el orden de los datos importa. Es decir, hay una anécdota curiosa que cuenta en el artículo, que es que, bueno, al final, sumarizando, la arquitectura define cómo se aprende y los datos definen qué aprenden, ¿no? Entonces, hay una anécdota curiosa, que a mí me resultó bastante graciosa, que es que le ponen a aprender con datos de alta calidad, artículos de archive, ¿no? Y entonces el modelo empeoró, ¿vale? Y esto es debido a que los papers pues, tienen un lenguaje muy específico, etc. Entonces el modelo se sobreajusta mucho a eso. Lo cual, al final, el dato útil para que el modelo aprenda, pues igual al final tiene que seguir cierto orden, ¿no? Primero tienes que convertirte en un estudiante de secundaria y luego ya te puedo pasar artículos o doctorados para que aprendas esos conceptos más complicados. Si no, corres el riesgo de sobreentrenar y aprendértelos de memoria. Entonces eso que parece muy intuitivo, a veces se salta porque dices, bueno, pero tengo ya directamente, te doy los doctorados o los artículos complejos directamente y apréndelos. Y el modelo es incapaz de aprenderlo. En estas anécdotas lo que cuentan también es que tienen una cosa que llaman vibe checking, que es que en cierto punto de entrenamiento, si no recuerdo mal, comprueban que pues el modelo ha entrenado bien, ¿no? Entonces sacan un checkpoint y miran cómo responde. Entonces le preguntan hola y responde con una ecuación. Entonces ya ahí ven que la mezcla de datos pues no es la correcta. Entonces al final, debido a estas pruebas, ¿no? de datos, de curación de datos, pues se llega un poco a la conclusión de que los datos educativos representan la primera parte del training y pues se hacen diferentes etapas, ¿no? El grueso del training primeramente son datos educativos, datos generales, de web, para que aprenda a hablar, etcétera. Y luego ya se van pues convirtiendo en datos más científicos, donde se meten más matemáticas, etcétera. Y luego al final, pues en la parte final, se meten ya artículos de universidad, etcétera. Entonces, pues esta es un poco la conclusión, ¿no? Es complicado esto porque no creo que... O sea, yo no sé si lo harán a prueba y error. Claro, además tienes el problema de que no puedes entrar con todos los datos hasta el final. Entiendo que sacarán muchos checkpoints y harán bifurcaciones para poder verificar de que por ese camino pueden ir bien. Pero bueno, pues es un poco, digamos, la parte más compleja, ¿no? de modelar. Porque ¿en qué punto decides... Bueno, entiendo que tendrán métricas. ¿En qué punto decides cambiar ya de datos educativos generales a artículos científicos? Entiendo que, bueno, puedes ver si el modelo está ya sobreentrenando en ciertas áreas, etcétera, y con eso cambiarán. Sí, yo creo, Josu, que una de las cosas que comentaban era esa, que habían automatizado el proceso de evaluación de tal manera de que cada vez que se guardaba un checkpoint del modelo, automáticamente se evaluaba en todas las bases de datos que a ellos les interesan. Entonces, pues de esa manera pueden controlar que el entrenamiento va bien, que no se está yendo de madre y sí, yo creo que eso era importante. Creo recordar también que hacen mucho énfasis en esta sección en la importancia de los datos, que probablemente tiene mucho más sentido dedicar mucho esfuerzo a limpiar los datos, a prepararlos de la mejor manera posible, que a estar jugando con la arquitectura, intentando pulir la arquitectura un montón. Ellos le dan mucho énfasis a que al final realmente lo que marca la diferencia son los datos. Entonces, de aquí yo extraigo un poco
la conclusión de que probablemente cuando vemos nuevos modelos, cuando vemos que ha salido Gemini o que ha salido un nuevo modelo de Grok, si vemos una mejora muy importante en ese modelo, pues con gran probabilidad puede ser atribuida a que han preparado nuevos datos o han preparado entornos en los que entrenar el modelo para mejorar en un cierto ámbito. O sea, casi seguro que más que por mejoras de arquitectura, vienen de que se han usado más datos o mejores datos para entrenar. Claro, pero no necesariamente en el bloque principal. O sea, igual pueden haberlos entrenados a posteriori, entiendo yo, en el post-training. Porque, por ejemplo, Gemini 3, como dato anecdótico, el Knowledge Cutoff es el mismo que el de 2.5. Entonces yo entiendo que el modelo base es el mismo y igual lo han extendido en algún momento. Pero eso es curioso. O sea, es decir, enero de 2025, eso te lo ponen en la web. Entonces, no sé, igual sí que entiendo que ahí habrán entrado con más datos, aunque bueno, no. Sí, igual luego habrán entrado con diferentes técnicas de post-entrenamiento, sí. Vale, continuando un poco con la parte de entrenamiento, no sé si lo he mencionado antes, pero bueno, ellos tienen la idea de entrenar con 384 GPUs H100, que tienen 80 GB de memoria de vídeo, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí se narran las diferentes problemáticas que encontraron en el entrenamiento, porque al final esto no es el típico entrenamiento que realizas en tu casa con una o dos GPUs y todo va bien, ¿vale? Tienes un montón de datos distribuidos y necesitas encontrar una solución ingenieril para poder lanzar el entrenamiento. Entonces, pues por ejemplo, unas anécdotas que cuentan en el artículo, y de hecho recuerdo que tiene una gráfica muy buena, unos diagramas muy buenos donde se ven los diferentes cuellos de botella, ¿vale? Eso es muy recomendable verlo porque se ve a big picture cómo existen diferentes buses, ¿vale? No es lo mismo dos gráficas hablando entre sí que cuando tienes que enviar los datos de un nodo a otro nodo, ¿vale? Entonces, bueno, lo que vieron es que cuando estaban cargando los datos había un downgrade de rendimiento, ¿vale? Y esto se debía a que, pues, esto de hecho creo que nos ha pasado algo parecido. Muchas veces entrenamos y los discos duros son lentos y el acceso a red pues siempre penaliza, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicieron fue dotar a cada máquina con un NVMe de acceso rápido y así pues cada nodo tenía una copia de los datos en disco. Y con eso pues ya estaba solucionado esa parte, ¿no? Ya no había downgrade por el rendimiento a la hora de cargar los datos. Sí, había un matiz interesante, Josu, y era que este problema no lo habían visto en los primeros entrenamientos porque entrenaban con una cantidad menor de datos. Entonces tenían un problema con el indexado que me lo invento, con 1 millón de datos funcionaba bien, pero cuando entrabas con 100 millones de datos pues empezaba a ser demasiado lento como para dar los datos a las gráficas y que pudieran funcionar a toda máquina. Entonces, pues eso, consiguieron un apaño para no perder todo el dinero que cuesta pues tener estas 384 GPUs durante un mes entero funcionando. Sí. A ver, si eso suele pasar muchas veces porque si no accedes a un dato, pues los optimizadores de almacenamiento te lo borran. Entonces, luego tienes que ir a ese taller de almacenamiento más frío y no lo puedes sacar a tanta velocidad. Entonces, bueno, pues al final eso cuesta mucho. Necesitas mucha observabilidad y monitorización para darte cuenta de esos problemas. Es algo que luego mencionan también. Entonces, bueno, la verdad que poniéndote en la piel, como vamos a ver luego, sí que es cierto que tener 384 máquinas funcionando tiene un coste. Cuando fallas una de estas, ¿qué haces? Despedido. Automáticamente. No te logueas ese día. Nah, la verdad es que es un tema, pero bueno, entiendo que así como bueno, muchas veces vemos muchísimas empresas que hemos mencionado a lo largo de los años en la tertulia y entiendo que pues se puede ir el dinero en estos entrenamientos. O sea, es algo totalmente posible. Vale,
Entonces, antes de ir un poco más a la parte del clúster, sí que es cierto que hay una parte de post-entrenamiento, ¿vale? Que se reduce. Entonces, nosotros tenemos ya un modelo entrenado y el modelo es un Next Token Predictor, ¿vale? Si le dices hola, te puede contestar hola o te puede decir hola es lo que dijo Guillermo mientras preparaba un entrenamiento. Entonces, todavía no tienes esas capacidades de chat, ¿no? Entonces aquí hay 3 partes, ¿vale? Que sería la clásica Supervised Fine Tuning, donde pues seguimos entrenando un poco al modelo para que aprenda ciertas partes. Sí, preguntas y respuestas, básicamente. Eso es, con datos supervisados. Y luego ya entramos en 2 partes siguientes, que sería optimización de preferencias y pues el clásico refuerzo con recompensas verificables, ¿vale? Donde entra un poco la parte de Reinforcement Learning, ¿vale? Tiene una parte curiosa que es la de recompensas verificables, que es pues matemáticas y código, que esto creo que salió en el paper de DeepSeek, ¿no? Sí. Al final, si tú tienes problemas matemáticos y tienes código, pues si ese código compila o ese código pasa los test unitarios y los problemas matemáticos igual, pues ya tienes una verdad absoluta sobre ese. O sea, puedes tener un juez perfecto que te diga si la recompensa es 1 o la recompensa es 0. Entonces ya puedes ahí ajustar ese modelo en ese post-training. Y luego, pues, también tienen la parte de optimización, ¿no? Porque al final, pues, habrá casos en los que no esté tan claro, ¿vale? No sea verificable y después ponen a diferentes tipos de respuesta y no sé si usan GPT-4 o algo así para poder tener como juez entre mejor y peor respuesta, ¿vale? Y así van mejorando el modelo y afinándolo ya a ese asistente de chat que es el modelo final, ¿no? La anécdota curiosa de todo esto es que como tienes al final el tema del reward hacking, si tú a uno de estos modelos razonadores le haces explicar todos los pasos, pues puede llegar a la conclusión de que explicando mucho, aunque sea una mierda de explicación y la solución esté mal, pues empieza a escupir tokens por escupir. Entonces se dieron cuenta de eso y añadieron un LED penalty como anécdota relevante, porque al final puedes hacer que el modelo se acostumbre a explicar muchísimas cosas solamente pues por escribir textos llenos de paja. Claro, si al final el juez te puntúa más por hablar mucho, pues ya está. A rellenar hojas. Nunca ha pasado eso en la realidad. Vale. Y como de los bloques finales, pues tenemos la parte de infraestructura, que a mí me parece súper interesante, la parte en la que ellos entrenan con el clúster de cómputo, ¿no? Ellos a priori entrenan, como hemos dicho antes, con 364 H100s, ¿vale? Que mirando en internet, pues eran a día de hoy el precio unitario en AWS son $55 hora por nodo de 8 GPUs, ¿vale? Y bueno, calculando serían 48 nodos y eso dependiendo de si es on demand o capacity block, pues serían entre 1 y 2 millones de dólares. Sí, hay proveedores más baratos, entonces yo creo que la horquilla podría estar entre 0,5 o 2 millones dependiendo del proveedor, pero sí, estaríamos ahí, en el entorno del $1 millón para hacer este entrenamiento. Entonces, bueno, recordemos que hemos llegado, o sea, ellos se han gastado ya una cantidad grande de dinero en el preentrenamiento con el mismo clúster para hacer las pruebas, etcétera, y ahora ya pues estaríamos aquí hablando del entrenamiento final, en el que necesitas aproximadamente un mes con este clúster. Entonces, bueno, en el artículo explican un poco las diferentes casuísticas que se dan en el clúster, ¿vale? Entonces hay diferentes comunicaciones, GPU a CPU, GPU a GPU, internodo, GPU a storage, y al final hay una parte muy interesante que es que los entrenamientos sean resilientes, ¿vale? No hay que pensar si algo falla, sino que actuar cuando algo falle y preparar todos los automatismos necesarios para que el sistema sea flexible y reaccione ante cualquier incidencia. Por ejemplo,
tienen siempre una máquina expert disponible para entrar. Es decir, tiene una máquina sin hacer nada para que si falla una, algo que entiendo que pasará con cierta probabilidad, para que pueda entrar directamente al entrenamiento. Luego también hacen pruebas de thermal throttling, porque, por ejemplo, claro, pensad que si hay 364 GPUs, con que una se caliente mucho, ya todo el entrenamiento va a ir más lento porque esa está siendo el lastre, ¿no? Sí. Entonces ellos hablan un poco de hacer pruebas, entiendo que pues usarán siempre las mismas máquinas para que las pruebas sean fiables o podrán alquilarlas de forma que no te den siempre una diferente en AWS. Entonces hacen pruebas para ver que no caiga la frecuencia reloj de ninguna GPU. El thermal throttling al final es que pasa muchísimo cuando se juega a videojuegos, que es que si la GPU llega al 100% y su temperatura llega al 100% y el sistema de refrigeración es incapaz de refrigerarla, automáticamente la frecuencia baja y por consiguiente el rendimiento baja, ¿vale? Esto en clúster de cómputo a priori yo diría que va a pasar menos, pero pues en casa, como las frecuencias de trabajo de las gráficas son más altas, pues pasan frecuentemente, ¿vale? Donde más suele pasar, de hecho, suele ser en portátiles. En portátiles, siempre que el rendimiento baja mucho es porque hay un thermal throttling y al final tu portátil está yendo más lento por eso. Pero en este caso pasaba. Esta prueba se hace antes de empezar el entrenamiento y quiero recordar que había 2 GPUs que tenían problemas y las tuvieron que cambiar. Sí, no sé eso como... O sea, desconozco esa parte logística cómo será, porque claro, la GPU está funcionando, le tendrás que decir a AWS que, oye, que esta GPU... Sí, o cambiar la máquina, no sé muy bien cómo sería, pero sí. Sí, yo entiendo que ahí tendrán que decir algo, porque a ellos no les sirve justo esa máquina. No significa que a cualquier otra persona les sirva, claro. Bueno, sí, asumiendo que el uso que se le va a dar es razonable, en principio no debería servirle a nadie. O sea, si vas a hacer un uso muy bajo, pues sí, pero... Sí, deberían cambiarla, sí. Y luego, bueno, pues ahí ya, una vez ya tenemos este clúster de cómputo afinado, ¿vale? Funcional, que no hay problemas de rendimiento en cuanto a temperatura, etcétera, pues ya cabe decidir cuál es la estrategia de paralelismo, ¿vale? Entonces hay que maximizar la velocidad, ¿vale? Entonces hay diferentes estrategias: paralelismo de datos, paralelismo de tensor parallelism y luego pues pipeline parallelism, que son 3 estrategias diferentes que hablan en el artículo y cómo son diferentes entre sí, ¿vale? Por explicarlo muy brevemente, la parte de data parallelism básicamente lo que haces es copiar los datos de todos los modelos en todas las GPUs. Entonces cada GPU, por decirlo así, procesa datos distintos. Entonces tenemos un batch de datos y cada GPU va procesando ese batch de datos. Entonces cada GPU tiene una copia del modelo y procesa unos datos distintos. Eso es. Entonces esto es sencillo y la restricción es que tiene que caber cada modelo tiene que caber el modelo entero en una GPU, ¿vale? Luego recordemos que igual no lo hemos mencionado aquí, pero en el artículo hace mucho hincapié los Enable Links, ¿vale? Los Enable Links al final es una de las razones por las que Nvidia pues domina el mercado, que es que tú puedes conectar 2 GPUs o varias GPUs a una conexión ultra rápida, que si no recuerdo mal eran 900 gigabytes segundo, ¿vale? Para que veamos una comparación, cuando tú tienes una GPU conectada a una CPU, esos son 16 GB por segundo, que es lo que te limita, digamos, el carril de PCI Express. Y en cambio, con un NVLink, si no pasas por CPU, tú puedes comunicar las GPUs a 900 GB, lo cual es una barbaridad, ¿vale? Esas son velocidades de vértigo. Sí, a ver, no sé si me adelanto lo que vas a comentar, pero a mí un dato que me llama la atención, aunque ya lo hemos visto en otros episodios, es que la utilización del hardware suele estar entre el 20 y el 40%. Es decir, aunque el fabricante te dice que esta gráfica tiene no sé cuántos flops, esos flops no son alcanzables porque realmente en lo que se está yendo el tiempo no es en el cómputo, sino en mover los datos de un sitio a otro, de una memoria a otra, de comunicarse otras gráficas. Entonces es bastante contraintuitivo que compras una tarjeta gráfica que es súper rápida, pero luego el tiempo no se está yendo tanto en el cómputo, sino en mover los datos de un lado para el otro. Sí. De hecho, eso me lo he saltado un poco para ir un poco más rápido. Está aquí más tiempo. Pero sí, básicamente son los conceptos de memory bound y compute bound, ¿no? Entonces,
una se va a dar cuando, de hecho, tiene una gráfica muy buena en la que representa dónde estarías en cada caso, ¿vale? Según el performance que ellos ejecutan. Entonces, si estás compute bound necesitas más teraflops, y si estás memory bound, pues es que la mayor parte del tiempo se están moviendo datos. Y lo típico suele ser eso, ¿vale? De hecho, eso muchas veces también pasa en videojuegos, ¿no? Entonces, no siempre se arregla con más potencia, ¿vale? Y es lo que dices, pues al final se reduce a que tú tienes una gráfica de leche y pues están hablando la CPU y la GPU a una velocidad muy lenta. Eso pues no se puede por aquí. Hay una cosa chula que es que la parte del paradigma de tensores o tensor paradigm, pues cortas las capas del modelo por la mitad. Entonces, GPU tiene una mitad, la GPU 1 tiene una mitad de la matriz y la GPU 2 tiene la otra. Entonces, lo que hacen es, pues, comunican masivamente todas las GPUs. Como hemos dicho antes, cada GPU está procesando su batch de forma independiente con sus datos, ¿vale? Uno igual está leyendo la Wikipedia y otra GPU está leyendo artículos científicos, pero lo que tienen que hacer en el punto final, ¿vale? Después del forward pass y el cálculo del error, ¿vale? Todas se tienen que poner de acuerdo. Entonces hay un punto en el que se tienen que sumar todos los gradientes entre todas ellas. Y al final aquí es donde ya ese algoritmo de AllReduce tiene especial relevancia como tengas tú configurado el clúster, ¿vale? Pues aquí, como hemos dicho antes, ¿no? Tenemos varios nodos, cada nodo tiene 8 GPUs y pues entre los nodos pues tendremos también un NV switch que nos permitirá ir bastante rápido. Entonces, lo que se suele hacer, las GPUs se colocan en un anillo y se van pasando la suma de gradientes entre ellas. Cuentan la anécdota curiosa de que pues hay una maestra en cada 8 GPUs, porque un nodo, pues para que no haya una downgrade de latencia de nodo a nodo, ¿vale? Porque se tiene que pasar el sumatorio de los gradientes entre ellas, pues lo hacen, digamos, en varios niveles. Entonces, esos trocitos del gradiente se van sumando y pasando al siguiente. Y al final, pues cada una ejecuta ese gradiente total y aplican ese sumatorio y al final todas tienen el mismo modelo. Entonces, eso se hace por optimizar. Todo esto que acabo de decir se hace para sacar el máximo rédito, porque al final esto se tiene que ejecutar muchísimas veces. Entonces, esta es la forma más óptima que ellos encuentran de hacerlo con esta configuración de red. El mismo entrenamiento con otras máquinas pues sería algo diferente. Entonces, esa es un poco la parte de entrenamiento que ellos hacen para optimizar el entrenamiento con estas máquinas. Sí, una cosa que a mí me ha gustado, Josu, es que en esta parte donde te explicar un poco las tripas del entrenamiento, citan varias librerías que puedes utilizar para entrenar, porque claro, pues nosotros cuando hacemos entrenamientos pequeños entre comillas, pues usamos o PyTorch, TensorFlow, librerías más o menos conocidas, pero cuando tú entrenas un modelo de lenguaje como estos, esas librerías no te sirven. Necesitas una librería que esté muy pensada precisamente para esta comunicación que nos estabas contando. Entonces, pues eso, citan varias y algunas yo de ellas sí que la conocía, por ejemplo la de Megatron, que es de NVIDIA, porque precisamente NVIDIA entrenó, pues no sé, hace ya varios años, un modelo de lenguaje muy grande que lo llamó Megatron. Entonces entiendo que el nombre viene un poco también de ese modelo. Entonces, básicamente que estas librerías son menos conocidas, pero también están disponibles. O sea que si quisiéramos nosotros entrenar un modelo de lenguaje, pues tenemos accesibles librerías open source para poder hacerlo. Sí, completamente. De hecho, ellos también mencionan Slurm, que sería algo pensado para este tipo de topología que hemos descrito. Es decir, cuando ya no solo tienes que controlar el entrenamiento de una máquina, sino que tienes que controlar el entrenamiento en múltiples nodos, etc. Entonces, son ya soluciones que están pensadas a entrenamientos distribuidos en múltiples nodos, etc. Y eso es un poco todo. Es un poco el sumario de toda esta parte del entrenamiento que ellos hacen.
y pues al final del artículo pues añaden unas referencias y pues dar un poco a entender cómo han ido haciendo esa depuración sistémica de todas estas partes, ¿no? Yo creo que la verdad es que requiere mucho tiempo leerlo, pero está muy bien, sobre todo pues porque al final referencian cada paper, cada artículo que han leído para pues tomar las decisiones, y al final es una forma muy metódica y rigurosa de ejercitar la experimentación en inteligencia artificial. Sí, sí. O sea, para que la audiencia lo sepa, cuando abres el artículo te dice que el tiempo estimado de lectura son entre 2 y 4 días. Así que, bueno, pues si os ha gustado este resumen que nos ha hecho Josu, pues dar un like y dejarnos un comentario que ha tenido su trabajo leerse esto. Y yo estoy de acuerdo. O sea, a mí me ha gustado mucho porque, aun siendo un artículo muy largo, la verdad es que se lee muy fácilmente. Está escrito con un lenguaje muy campechano, podríamos decir. Entonces lo vas leyendo ahí como si fuera una novela y está muy interesante. Y es una crónica, ¿no? Es conciso y como si cogiese las historietas del entrenamiento. Las issues que ellas tengan en su GitLab privado o GitHub, las han ido sintetizando y añadiendo al artículo, y luego alguien las ha montado. Yo creo que va un poco por ahí. Sí, sí. Entonces, para mí, la conclusión sería que una vez leído esta guía, no me parece tan complicado como antes me imaginaba entrenar un modelo de lenguaje. Pues al final es eso, ser muy metódico, ser muy riguroso a la hora de ir haciendo experimentos para tomar muy bien las decisiones de qué es exactamente el modelo que vamos a entrenar, con qué configuración lo vamos a entrenar. Pero una vez haces ese proceso, pues bueno, luego es utilizar una de estas librerías que están ya pensadas para entrenar grandes modelos de lenguaje y tener mucho dinero para entrenar. Tampoco realmente veo que hay mucho misterio y como ya decíamos antes, pues probablemente la magia está más en los datos que en todos estos detalles que hemos contado, que son muy interesantes, pero probablemente no es lo que marca la diferencia, sino con qué datos estás entrenando. Estoy de acuerdo, pero añadiendo el matiz de que ellos se enfrentan a esos problemas por primera vez, entonces ahí ya es más retador. Es decir, ahora visto, tú ya sabes. Claro, hombre, pues sin la guía, mucho más complicado. Pero una vez que Hugging Face nos ha hecho este favor, pues sí, eso estoy completamente de acuerdo. Pero claro, yo me imagino a ellos viendo algunos de los problemas que menciona en el artículo, sí. Y sería buscar fantasmas de por qué el almacenamiento de repente va lento o por qué la GPU 380 va de repente, pues está más caliente y no lo saben. Porque igual la ablación a lo que va bien. Sí, completamente de acuerdo. A mí me gusta mucho precisamente por eso, porque se narra como una crónica de sucesos y bueno, te introduce diferentes papers que luego puedes ir leyendo más, pues que típicos papers de archive, ¿no? Y eso pues está muy guay, la verdad. Nada, pues eso, que entrenar modelos de lenguaje no es tan distinto a lo que puede hacer una empresa pues como Veridas o cualquier otra empresa que hace IA. Solo lo que cambia es la escala, que al final, pues cuando en una empresa pequeña pues entrenamos un modelo, pues si sale mal, bueno, es un fastidio porque has perdido ese tiempo de entrenamiento, pero no pierdes $1.000.000, estás perdiendo, pues yo qué sé, pues $1.000 o me lo invento. Al final es lo que lo cambia todo es la escala, pero realmente los conceptos y el resto es muy parecido a cualquier entrenamiento de inteligencia artificial. Y nada, muchas gracias Josu por traernos este tema tan interesante. Y para terminar, ¿nos traes hoy alguna recomendación? Sí, como habitualmente suelo recomendar podcast de Lex Fridman, de 8 horas. Bueno, hay uno recientemente, bueno, ya tiene un mes, ¿vale? Uh-huh. Pero hay uno bastante interesante si os gustan los videojuegos, que es uno con Dan Houser, creador de, bueno, la mente creativa detrás de GTA y de Red Dead Redemption. Uh-huh. Y la verdad es que es muy interesante. Él ya no está en la parte de GTA 6, ¿vale? Está en otra empresa, pero bueno, pues está guay ver a una de las personas más importantes en el mundo de los videojuegos, pues hablar con Springman. Muy interesante. Vale, pues yo os traigo un libro del autor Pedro León que se titula Viajes Interestelares, Historia de las Ondas Voyager. Y pues es eso, es lo que cuenta el título. Al final cuenta todo el proceso desde que se empezaron a pensar los viajes de las ondas Voyager
te cuenta cómo funcionan las maniobras de asistencia gravitatoria, te cuenta todos los sensores y hardware que llevaban las máquinas, los trayectos que hicieron. Está todo súper bien contado, también de una manera muy, muy amena, y yo creo que es un libro que, si os gusta el espacio, os va a gustar. Así que esa es mi recomendación de hoy. Y nada, con esto nos despedimos y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta la siguiente. La tertulia de la inteligencia artificial.